al Señor por todos ustedes. Así que siempre el consejo de todos los domingos, usted no deje entretenerse. La vida nuestra depende de esa palabra que va a salir de aquí esta mañana. Así que nosotros no nos estemos jugando, no estemos entretenidos, no nos dejemos entretener por nada, ni por el teléfono, porque usted no tiene apuro, ni tiene emergencia, ni tiene nada. Deje todo lo que se quedó atrás, ya no vamos a resolver nada con lo que se quedó atrás, ¿verdad? Así que los declaro bendecidos, los declaro las visitas que estén con nosotros hoy, o las personas que hacía días que no nos veíamos, los declaro lo que usted es, lo que Dios dice que usted es, un bendecido. Estamos contentos y nuestro pastor con nosotros. Qué bueno. Vaya buscando ahí en el libro del profeta Daniel. Y te doy el capítulo más tarde. Hoy estamos en el mensaje número 19, concerniente al reino. Y ya hemos dejado establecido de que el deseo de Dios desde el principio era que nosotros reináramos en vida. Sí es. Entonces, es importante que no solamente usted reciba la palabra, sino que usted también esté en condiciones de compartirla con otras personas. Porque si a alguien usted le dice, el deseo de Dios es que nosotros reináramos en vida desde el principio, y es una persona que está interesado de verdad en conocer, le va a preguntar, ¿y cómo tú me puedes mostrar de que esa era la voluntad de Dios? Usted tiene que estar preparado para presentar, como dice el apóstol Pablo, presentar defensa sobre el Evangelio de la Gracia. En Génesis capítulo 1, verso 26, ahí se encuentra la clave. Entonces, quizás va a lucir esto a algo muy repetitivo, pero hay personas que luego están por primera vez, luego nos sintonizan por primera vez, y siempre es bueno no apresurarse, sino dejar establecida bien las bases. La palabra Génesis la hemos oído tantas veces que se nos hace tan usual que le perdemos no solamente a esa palabra, a muchas palabras que nosotros comúnmente usamos, que tienen un significado poderoso. La hemos usado tanto y tanto y tanto y tanto que llega el momento que cuando la decimos no nos crea una expectativa. Pero la palabra Génesis quiere decir principio. Quiere decir que cuando nosotros queremos conocer el principio, donde tenemos que dirigirnos es a Génesis. Y ahí en el libro de Génesis se encuentra, yo te diría que toda la revelación del resto de lo que nosotros tenemos como Biblia hoy en día, aunque entendemos que hay porciones y hay cartas inclusive que se escribieron que están desaparecidas, no se sabe dónde fueron a parar, pero que con lo que tenemos, Dios confía de que nosotros hagamos un buen trabajo con eso. Entonces, en Génesis capítulo 1, verso 26, donde ahí dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, eso lo hemos oído millones de veces, pero nos detenemos un momentico para identificar cuando Él nos creó su imagen y semejanza, qué era lo que Él andaba buscando. Lo que Él andaba buscando era que tuviéramos autoridad espiritual. Diga, número uno. O sea, eso es número uno. Si no hay autoridad espiritual, lo otro no se puede sostener.
ni se puede sostener la autoridad en el hogar. El hombre tiene entonces que la autoridad utiliza la fuerza, el grito, la amenaza, etcétera, etcétera, porque no hay autoridad espiritual. Pero cuando hay autoridad espiritual y la cabeza del hombre es Cristo, él no tiene que esforzarse mucho, sino que la unción que destruye todo yugo y levanta toda carga es capaz de someter a esa bestia con la que uno vive. Aclara eso. Bueno, ahí dice, y creó a Dios al hombre a su imagen y semejanza para que señoreara sobre todas las bestias que están sobre la tierra, Bueno, pero precisamente por eso. Entonces, lo primero que dejamos establecido ahí es que el deseo, diga deseo, el deseo de Dios era que nosotros reináramos en vida. Y él entendió que para que nosotros pudiéramos reinar en vida, como quería que Adán reinara sobre toda la creación, antes de decirle, vete y señorea, o vete y reina, o vete y manda, o vete y gobierna, antes de decirle eso, primero lo hizo a su imagen y semejanza, porque Dios sabía que era imposible que él pudiera gobernar la tierra y señorear sobre ella si no tenía autoridad espiritual. Una vez él perdió esa autoridad espiritual, lo perdió todo. Y se demuestra el hecho de que cuando Jesús tiene la confrontación con Satanás en el desierto, Satanás mismo le dice, ¿ves todos estos reinos de la tierra? A mí me han sido entregados y a quien quiera yo los doy. Quiere decir que hubo un reino delegado al hombre, a la criatura de Dios, hecho a su imagen y semejanza. Hubo un reino perdido, hubo un reino rescatado por Jesús, y ese reino estábamos tratando de establecerlo aquí en la tierra. Y desde hace más de 2000 años estamos en eso. No ha sido fácil porque se presenta una oposición para que el reino de Dios sea establecido aquí en la tierra. Entonces tenemos que hubo un reino delegado, un reino que se perdió, un reino que se rescató y un reino que está en el proceso de ser establecido. Reinos han habido varios, los narra la Biblia. El primero que se conoce es el reino babilónico. Reino babilónico. Después tuvo el reino persa. Después tuvo el reino griego. El reino romano. Y el reino de Israel. Ahora, el reino de Israel era diferente a los demás reinos, porque el reino de Israel pretendía que fueran los representantes de Dios en la tierra. Y ya hemos visto allí que después de muchos años Dios no estuvo satisfecho, y en Mateo capítulo 21, verso 43, le dice a los sacerdotes de Israel, el reino será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca fruto del reino. Ahora lee conmigo, antes de ir a Daniel, en Juan capítulo 18. Y ahí podemos ver un conflicto que tuvo Jesús con sus propios discípulos y con la gente de su época. Algo que ellos no entendieron. Juan capítulo 18, verso 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. ¿A quién? Pero mi reino no es de aquí.
Ahora, si el reino de él no era de aquí, entonces, ¿qué hacía él aquí? Estableciendo. O sea, a eso vino él. Él no vino a salvarte a ti. Él vino a reconciliarte con Dios para que tú pudieras reinar en vida. O sea, lo que él vino fue a quitar el reino de Israel, a cancelar todos los mandamientos ceremoniales que había y establecer un reino aquí en la tierra. Y ya hemos pasado por ahí, desde que él empezó a anunciar el reino de Dios, se ha acercado, le dijo a sus discípulos, cuando oren, oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, vénganos tu reino. Quiere decir que cuando se oraba así era porque el reino no estaba aquí, pero llegó un momento en que él ya le dijo a ellos, el reino de Dios no vendrá con advertencia, porque ya está entre vosotros, o sea, ya estaba ahí. Entonces, el propósito de Dios era que cuando Jesús llegó, viniera a establecer un reino aquí en la tierra, que fuera el reino de Dios, que es lo que a la gente se le hace difícil de poder vivir conforme a eso. De poder vivir conforme a eso. Entonces ahí en Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 7, verso 13, Daniel es un libro profético. Saludamos a todas esas personas que nos ven a través de la internet y de la televisión. Ayer fue un día que los teléfonos esos reventaron. Mucha gente con deseo de oír la palabra. Gente cansada. Llamó una señora ya mayor de allá de Los Ángeles, California. Que qué maravilla de entender que no vivíamos en el pacto de Moisés, sino en un pacto diferente. Que en su iglesia le hablaban más de Moisés que de Jesucristo. En el capítulo 7, verso 13, dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno. Y ya podemos hacernos más o menos una imagen de quién se está hablando. Que nunca pasará, y su reino uno que no será. Se me retumbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias, y se refiere a 4 reinos que se había hablado anteriormente, son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. No te diste por aludido. Oye, están hablando de ti, no te diste por aludido. ¿No te diste cuenta que era contigo la cosa? Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Quiere decir que este reino que profetizó Daniel, que se le mostró en visión a Daniel, es el reino en el cual nosotros estamos ahora, que es el reino que Jesús vino a establecer, que ese reino ya no tiene fin, o sea, no es destruido como fueron destruidos los demás reinos. Ahora, entienda, cuando hablamos de reino, hablamos también de gobierno. Según fueron pasando los años,
los hombres fueron estableciendo en vez de reinos gobiernos. O sea, un reino funciona distinto a un gobierno, ¿ves? Los gobiernos funcionan a base de presidentes y los presidentes son elegidos por los pueblos. Pero los reinos funcionan a base de sucesión y los reyes no los escoge el pueblo, sino van siendo sucedidos de padre a hijo a nieto, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros se supone que siendo del reino de la gracia vivamos conforme a los protocolos de un reino y no conforme a las leyes de un gobierno. Por ejemplo, no es que se reúnan, hay iglesias que lo hacen así, pero lamentablemente no entienden estos principios, que se reúnen y van a votaciones para escoger a la gente dentro de la iglesia que van a llevar a cabo la función. Y entonces hay gente que son amigos, que tienen su combo, tienen su piña, tienen su grupo, tienen su rosca, y almuerzan juntos y comen juntos, y entonces el día que van a las votaciones del superintendente de la escuela dominical, por ejemplo, que es el que está por encima de todos los maestros que dan las clases a la gente, ese día pues la gente va a votación. Entonces si ese personaje está casado y tiene 4 hijas, las 4 hijas están casadas, y tiene yernos, y tiene consuegro, y tiene cuñado, pues por supuesto ese saca más votos que nadie. Pero en el reino no se funciona así. En el reino la palabra dice que Dios es el que llama a la gente y cuando las llama las capacita. Eso es. O sea, y cuando Dios llama, una de las señales es que la gente no se desespera por ser. Yo he aprendido en los 30 añitos que tengo en esto una cosa, que aquel que dice que está listo es porque no lo está. Porque si supiera a lo que lo están llamando. Por eso tú ves a esa gente desesperada por querer pastorear, por querer hacer esto, por querer hacer lo otro, por caerle atrás a la gente, por llamar a este, por llamar al otro. Esa gente no tiene ministerio, esa gente lo que están es envueltos en que quieren tener un protagonismo y más nada que otra cosa. Yo veo en la palabra y los hombres serios que yo he conocido mucho, pero te hablo de los serios. Dios ha tenido que casi empujarlos a patadas para que aceptaran el delicado trabajo de ser pastores. Pero esa gente que tú ves que están locos por pastorear, ahí no hay un corazón de pastor, porque ese corazón lo tiene que formar Dios, eso no lo forma un instituto, ni lo forma un deseo. Entonces ahí estamos viendo que esto que profetizó Daniel, añísimos antes, es lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Ahora vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5. Vamos del verso 14 hasta el 21. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Y ya una vez estuvimos hablando bastante de eso, ¿te acuerdas? ¿Qué quiere decir eso? Que nos constriñe, nos cerca, nos rodea, nos abraza, nos protege. Inclusive en la traducción dice también, nos aparta tanto que nos tapa los oídos. Bueno, gracias a Dios. En el griego dice así, el amor de Cristo nos constriñe, nos apresa, nos abraza, nos cerca, y nos cerca de tal manera que nos aparta, tanto que nos tapa los oídos de manera que no oigamos nada que pueda poner en tela de juicio su amor. Entendiendo de que muchas veces la gente
calcula el amor de Dios en el presente. Pero el amor de Dios es un amor en tiempo pasado. Qué bueno. O sea, mañana nosotros nos portamos mal. Y el amor de Dios no va a faltar, porque el amor de Dios ya fue. Así es. Qué bueno. O sea, ya Él me amó. Por eso este evangelio que nosotros manejamos no se predica a base de condenación, ni manipulación, ni temores. Porque eso no es lo que enseña la palabra. La palabra nos enseña que el perfecto amor fue el que echó fuera el temor. Claro, no es lo que vemos en las iglesias tradicionales, lamentablemente la mayoría. No hay un mensaje donde no se maneje el infierno y el diablo. Todos los mensajes, al final del mensaje, siempre es los que se quieran reconciliar, los que esta semana fallaron, los que quieran recibir a Jesucristo, háganlo hoy, porque conozco a uno que estaba en la iglesia y no lo recibió, y a la salida lo mató un camión y se fue al infierno porque no había recibido a Jesucristo. Y es un mensaje constantemente de condenación que es contrario a lo que nos enseña la palabra. Entonces, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, el apóstol Pablo nos está diciendo que él recibió esto no de hombre alguno, ni él lo vio, ni él lo oyó, ni lo tocó, como hablábamos la semana pasada, sino él lo recibió por revelación de Jesucristo. O sea, es el propio, a ver, ¿cómo me explico? Chamaco. Es el Jesús resucitado, ahora convertido en Jesucristo, que le dice a Pablo, dile a la iglesia que yo mismo ya no quiero que me conozcan como yo era, sino como ahora soy. Voy otra vez. En Gálatas 1:10 dice que yo no recibí esto de hombre alguno, ni yo lo vi, ni lo oí, ni lo toqué, ni anduve allí, sino yo recibí esto por revelación de Jesucristo. Y Jesucristo es el que le está diciendo ahora, de manera que de aquí en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, oído. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, o sea, en el cuerpo de Jesús, ya no quiero que me conozcan así. Lo que le está diciendo el propio Jesucristo a Pablo es, dile a la iglesia que ya yo no quiero que me conozcan como yo era, sino como lo que soy. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, oído, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quiere decir que ya nosotros hemos sido hechos la justicia de Dios en él. Esta es la razón por la cual cuando nosotros le hablamos el evangelio de la gracia a la gente, no le tomamos en cuenta a los hombres los pecados, porque aquel que no conoció pecado, él lo hizo pecado. De manera que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ahora,
Bien, ahí nos está hablando de un título que Dios nos delega a nosotros, que es la palabra embajadores. Un embajador no es otra cosa que el representante de un país, gobierno o reino en otro país. Ahora lea conmigo en Filipenses 3. Filipenses capítulo 3. Ya. Más nuestra ciudadanía está, Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está, ¿de dónde tú eres ciudadano? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Quiere decir que nosotros hemos sido puestos pertenecientes a un reino que no es de este mundo, dentro de un sistema que lo narra la palabra como un sistema hostil. Una embajada, te lo voy a definir. Una embajada es el lugar seguro. Una embajada es el lugar seguro, el medio del territorio hostil y de peligro. Es la representación de un país extranjero. Es la representación de un país extranjero. Es donde el embajador de ese país o reino es la representación del mismo en ese territorio hostil. Y tiene la autoridad de representar a su gobierno o reino. Oído, al presidente o rey como si fuera él mismo. Gloria a Dios. Lee conmigo en Primera de Juan. ¿Tú sabes cuántas veces tú te tienes que repetir eso? Como 1.000.000 de veces. Primera de Juan, capítulo 4. Verso 17. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de la crisis, la situación difícil, el día malo o el problema. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así como es Él es, así somos nosotros en este mundo. Quiere decir que así como Dios nos ha puesto aquí en la tierra como embajadores, Él nos ha dado la autoridad para representarlo y para funcionar, oído, como si fuera Dios mismo en la tierra. En el antiguo pacto había una palabra que se conoce como teofanía.
Y la teofanía lo que quiere decir es la manifestación de Dios de una manera visible y comprensible para el hombre. O sea, cuando Dios se manifestaba de una forma personal a la gente en el antiguo pacto, se manifestaba a través de lo que se conoce el ángel de Dios o el ángel de Jehová. Pero no era un ángel, sino era Dios mismo. Era la única forma en que esa persona podía entender a Dios y podía comunicarse con Él, porque de otra forma no hubiese sido posible. Quiere decir que la teofanía en el antiguo pacto era la forma visible y comprensible de Dios para que el hombre lo pudiera entender. En esta dispensación, la teofanía de Dios en la tierra es la iglesia. Sí, Señor. Donde esté uno de la iglesia, oído, que conozca quién Él es en Cristo. La mayoría, lamentablemente, tú sabes cómo anda. Ahí está Dios mismo. O sea, cuando tú estás en un ministerio que te está enseñando de que el Espíritu Santo, por una razón o la otra, se te puede ir, se te puede abandonar y te puede dejar solo, entonces tú no puedes caminar así. Pero cuando tú estás en un ministerio como este, que te enseña que tú fuiste sellado, diga sellado. Que tú fuiste sellado. Que tengas 20 pesos en el bolsillo como 1.000.000, tú estás sellado. Que estés entrando a un hospital como estés entrando a donde quiera que estés entrando, Dios está entrando contigo. Por eso es tan necesario uno ser tan selectivo. Sí, así es. En cómo uno habla, oído, con quién uno habla. Y más importante, a quién uno oye. Dónde uno se mete y qué es lo que uno hace. Entendiendo y teniendo la conciencia que donde yo me meto, lo estoy metiendo a Él. Y hay lugares donde nos metemos que a Él no le gusta meterse. Entonces, ¿qué sucede cuando pasa eso? No es que el Espíritu Santo coge y se vaya, pero el Espíritu Santo se contrista, hermano. Y si es difícil con el Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo es casi imposible. Entonces, sigo en la definición de lo que es una embajada. Así como Él es, somos nosotros en este mundo. Como si fuera el rey, como si fuera el mismo. Oído. La embajada por convenio legal establecido y conocido por todos, es territorio de ese país dentro de otro país. No solamente la embajada, el carro del embajador, el automóvil. El embajador, si el embajador anda en su limusina por la calle y está ese país establecido dentro de un territorio extranjero, como son las embajadas, y hay una persona que está en peligro y logra entrar o simplemente estirar la mano y que el embajador le dé la mano y lo agarre, ya ese no está allí, sino está allá. Sí, así es. Wow, tremendo. Por ejemplo, hace unos años atrás hubo la situación en Cuba, país hostil, país muy hostil para los ciudadanos, donde una gente rompieron la cerca de Embajada del Perú, ¿verdad? Y entraron 2, y después 10, y después 15, y después 20, y después 30, y después 100, y cuando vieron a ver habían miles de personas allá adentro. Y de todas aquellas personas, mientras estuvieron allá adentro, no le pudieron tocar un pelo ni a uno solo. Afuera podían molerlos a palos, podían darle palos, podían tirar los perros, pero mientras ellos estuvieron allá adentro, ellos no estaban, oídos, no estaban en Cuba. Estaban en Perú. Yes. Así es el establecimiento de una embajada.
es el territorio, es un territorio que legalmente, ahora, por qué enfatizo legalmente? Porque cuando Dios hizo lo que hizo, lo hizo legalmente. O sea, cuando Dios le entrega el reino a Adán, Satanás se lo quita, pero se lo quita de una forma legal. Claro. Lo entregaron. Sí. ¿Viste? Porque él estaba advertido de que no recibiera ese conocimiento que le iban a traer, que solamente se concentrara en recibir el conocimiento que Dios le iba a dar, que estuviera tranquilo, que tuviera paciencia, que todo lo que él necesitaba, él se lo iba a dar. Satanás vino a través de los sentidos, la aparición aquella gloriosa del arcángel Luzbel, precioso, dice, lleno de sabiduría y hermosura, le platicó a Eva, Eva se dejó vislumbrar y cedió a lo que aquel le hablaba, Satanás le hablaba, y después se lo compartió a su esposo Adán, y entonces ese conocimiento corrompido creó una conciencia, y cuando creó la conciencia, ellos mismos le entregaron el reino a Satanás que Dios le había entregado a ellos. Ahora Dios tenía que componérsela para que de la misma forma legal, oído, que se perdió, de la misma forma legal rescatarlo. Por eso es que la palabra dice que el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Quiere decir que así como Dios le entregó el reino a un hombre, y un hombre lo perdió, y lo perdió con Satanás, tenía Dios que enviar, oído, a otro hombre, Sí, el segundo Adán. para que ese otro hombre venciera al mismo Satanás y le quitara lo que Satanás le había quitado el primero. O sea, un plan maravilloso. Claro, que cualquiera se puede preguntar, pero bueno, si la cuestión se trataba de que hacía falta un hombre, ¿por qué no Moisés? ¿Por qué no Abraham? ¿Por qué no cualquiera de los otros que andaban por allí, el Josué? Es que el problema es que cuando nosotros leemos ahí en el Evangelio de Mateo y leemos sobre la perla del gran precio, tenía que ser un precio equivalente a lo que tú valías. Gloria a Dios. Porque tú sabes que el problema de Dios estribó es que cuando Él te creó a su imagen y semejanza. Gloria a Dios. Entonces Él no podía mandar a cualquier otra cosa a darlo, sino Él tenía que pagar un precio equivalente a lo que tú valías para Él. Eso es. Por eso cuando la gente se mete en un ministerio que el predicador lo que hace es golpearlos y condenarlos y avasallarlos, eso es una blasfemia contra la propia creación que Dios hizo con nosotros. Porque cuando Dios fue a enviar el precio, dice que Él fue y miró cuál precio iba a pagar. Y viendo que el precio que Él le iba a tener que rescatar, que iba a tener que comprar, era tan grande como creado a su imagen y semejanza, dice que fue y lo vendió todo y vino y buscó esa perla del gran precio y la compró, que somos nosotros, que somos la iglesia. Entonces, quiere decir que de la manera legal que Satanás destronó a Adán y le quitó el reino, de la misma manera legal, Dios tenía que quitársela a él. O sea, que finalmente Satanás se convirtió en un ilegal, oído, porque para estar en la tierra, legalmente es necesario tener un cuerpo. Y él nunca llegó hasta ahí. Por eso él sedujo a Eva y por eso influencia la mente de las personas. Pero Dios entonces, lee conmigo un momentico aquí lee conmigo en Hebreos capítulo... ¿Hebreos qué? Espérate. Ahí, Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, verso 14.
Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, entendemos que lo que está hablando es que los hijos fueron creados espíritus, pero eventualmente participaron de carne y sangre, o sea, vinieron a habitar en un cuerpo de carne y sangre. Diga, él también. O sea, si está hablando de hijos, entonces el otro, el tal él, es el padre. No puede ser el abuelo, ni puede ser el hermano, ni puede ser el tío. Quiere decir que leemos entonces así. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Dios también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Quiere decir que el diablo está destruido. Entonces, ¿por qué le meten tanto miedo a la gente con el diablo? Es la falta de conocimiento que tiene la gente, ¿viste? Entonces, la pregunta está, ¿cómo fue que Dios participó de carne y sangre en el cuerpo de Jesús? O sea, Dios envió a habitar en el cuerpo de Jesús. Dice que estaba ahí, 2 de Corintios, volvemos ahí. 2 de Corintios. Capítulo 5, verso 19. ¿Ya? 2 de Corintios, capítulo 5, verso 19. Dice que Dios estaba en Cristo. Que la unción no es otra cosa que Dios mismo enviado, estaba en Cristo. En Cristo. Era la forma en la que Dios tenía que hacerlo. Ahora, Él tenía que hacer otra cosa también, que era poder conocer tu carne, porque Dios es espíritu. Entonces, para cuando nosotros tuviéramos una dificultad en la carne y nos acercáramos a Él, Él pudiera entendernos. Dice, estoy leyendo ahora Hebreos 2, verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser, ahora está hablando de Jesús, del cuerpo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Oído, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, que mañana tú tienes una tentación y tú se la presentas a Dios y tú le dices, Espíritu Santo, ayúdame en esta tentación. Él te dice, ay no, yo sé, yo pasé por ahí. Pero ¿cómo que pasaste por ahí? Es que, mira, cuando le trajeron la mujer desnuda a Jesús, para acusarla de que estaba en adulterio, yo estaba metido dentro de Jesús y fui también tentado en la carne de Jesús. O sea, que yo sé por lo que tú estás pasando, pero también te puedo ayudar para que tú la venzas. Dice, quiere decir que la embajada, por convenio legal establecido y conocidos por todos, es territorio de ese país. Y el estar dentro de esa embajada es como si se estuviera en el país mismo, aunque te encuentres a miles de millas de distancia. Así nos declara Dios, embajadores, representantes legales de su reino. Es nuestra función en este sistema hostil, oído, ofrecerle a la gente un lugar seguro.
Yo le cambié la palabra y le pongo asilo religioso. Como la gente pide asilo político, bueno, hay que pedir asilo religioso. Lee conmigo en 2 de Timoteo capítulo 3, y lo voy a leer de esta versión que tengo aquí, que me gustó más. Segunda de Timoteo capítulo 3. Así que si te preguntan cómo tú eres, tú puedes decir con toda confianza cómo Él es. Pero entonces tratar de comportarte como Él se comporta. Para que la gente no se ría de ti. Segunda de Timoteo capítulo 3. Las cartas del apóstol Pablo a Timoteo son las cartas de cómo organizar la iglesia. Específicamente eso. Pablo le escribe a Timoteo y le instruye cómo se debe organizar la iglesia, etcétera. Y le habla de la gracia, que hay que estar firmes en la gracia, hay que presentar defensa por la gracia. Pero llegando al capítulo 3 le dice, también debes saber esto. No sé cómo lee en la versión que tú tienes ahí. ¿Cómo lee la tuya? O sea, además de que Pablo le habló de la gracia a Timoteo, le habló de cómo debía organizarse la iglesia, de columna y baluarte de la verdad, le habló de todas esas cosas, no dejó fuera este consejo. Le dijo, también debes saber esto. Además de aquello, también debes saber esto. Dice, también debes saber esto, Timoteo, que en los últimos tiempos, tu versión debe leer los postreros tiempos, pero es lo mismo. O sea, cuando habla de postreros últimos, lo que indica es que está hablando en tiempos posteriores al que él está hablando. Si él está hablando en el año 60, pues está hablando en los tiempos posteriores, 61, 62, de ahí en adelante hasta los días que nos toca hoy. Dice, también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros tiempos, oído, mira, va a ser muy difícil ser cristiano. ¿Así lees la tuya? Ah. Pero esta dice así porque esta es una paráfrasis que yo tengo, una de las versiones. O sea, la tuya lo dice así. Mira, ¿ves? Porque hay muchas versiones. Entonces, siempre me gusta buscar entre todas aquellas versiones que tengo la que más aplique, la que más sabrosa. La tuya, como dice. Tiempos críticos, difíciles de manejar. Tiempos difíciles, críticos de manejar. Y tú sabes que no tenemos que, oído, a ver, no tenemos que ser parte de las noticias. Pero no podemos ignorar las mismas. Así es. No podemos vivir dentro de una burbuja. Así es. Lo que no podemos es ser parte, decir, no, eso está pasando, pero yo no soy parte de eso. ¿Ves? Yo me niego a ser parte de eso. ¿Ves? No meterse también uno en eso, porque uno entiende, yo entiendo que yo soy ciudadano de otro sistema. Y que si yo funciono conforme a ese sistema diferente, haciendo el paralelo de buscar primeramente el reino y cómo este opera. Si yo busco el reino de Dios primeramente y cómo este opera, todas las demás cosas me van a ser añadidas, oído, tarde o temprano. Yo puedo estar pasando un momento, pero yo no voy a quedarme en ese momento. ¿Ves? ¡Qué bueno! Gracias, Dios. Hay gente que cuando entran en un momento, creen que ese momento es así para toda la vida. Se quedan ahí. ¿Ves? Entonces, cuando nosotros tenemos la conciencia esa de que vivimos en otro reino, en otro sistema, y tenemos conciencia y nos lo hemos repetido y repetido y repetido y funcionamos conforme a eso, entonces aunque entendemos que esto es así, también entonces entendemos, oído, que somos nosotros los que tenemos
tenemos un alivio para la gente que no tiene ese conocimiento. Entonces nos convertimos en lo que Dios dice que ya somos, que no estamos funcionando, que no es otra cosa que embajadores de un reino dentro de un sistema hostil. Porque aquí yo me quedo asombrado, aquí yo puedo tranquilamente quedarme callado y ustedes siguen predicando. Ustedes tienen aquí una palabra que casi no me dejan ni predicar a mí. Cuando no es por allá, es por acá, cuando no es por allá, es por allá. Pero ¿y qué hacen que no la comparten con la gente? ¿Ok? Que tú no conoces a nadie que necesite conocer esto. Pues entonces, escúchame, te digo esta revelación, ojalá quiera Dios que tú recibas esto. Mira, Jesús les dijo una cosa a aquella mujer que nunca supimos su nombre. La conocemos como la samaritana, porque era de Samaria. Estaban ellos ahí en un asunto con el agua, ¿te acuerdas? Que él llegó allí al pozo de Jacob y ella andaba buscando agua a un cántaro para uno de los maridos que tenía ahora, un amante. Y entonces Jesús le dijo, dame de beber. Entonces ella le dice, tú me pides a mí de beber, y empiezan esa conversación. Entonces él le dice, oído, si tú bebieres del agua que yo tengo para darte, de ti nacerá una fuente. Ahora, fuente es diferente a vasija. Tú coges un agua y la depositas en una vasija y la dejas ahí, se empoza, le da moho y le da mosquito, se corrompe. Entonces quiere decir que cuando tú recibes esta agua, se supone que tú fluyas en ella. Porque así como tú fluyes en esa agua y tú la compartes con la demás gente, oye, primero te voy a garantizar que tú te vas a sentir, mira, como un kilo de oro. Porque no hay cosa peor en la vida, psicológicamente eso está probado, que no sentirse útil. Escúchame, tú y yo fuimos creados, tenemos una necesidad. Es una necesidad, como la necesidad que tú tienes de ir al baño, la necesidad que tú tienes de ir a comer, es una necesidad en ti de tú sentirte útil en la vida. Así es. Cuando tú no te sientes útil, a ti te pasan muchas cosas que tú no sabes por qué te están pasando. Te deprimes, te pones ansioso, te pones de mal carácter, te pones como riña, te pones negativo, hablas cosas que no debes hablar y no te has dado cuenta que la razón está en que no te has mostrado útil. Y más cuando uno le puede ser útil al reino. Bien. Te digo otra cosa. La gente tú ves que se afana por esto, y se afana por el dinero, y se afana por tener una casa más grande, y se afana por tener un carro, y después que tengo uno quiero un segundo, y después que tengo el segundo quiero esto y quiero esto. Y no se dan cuenta que ellos lo que están buscando, oído, no es el carro, no es más dinero, no es más casa, sino ellos lo que andan buscando, oído, escúchame, es sentirse bien. Porque tú necesitas sentirte bien. Y entonces, lamentablemente, hemos asociado, oído, hemos puesto las cosas al revés, no hemos establecido prioridades, oído. Si nosotros nos sintiéramos bien primero, vendí el carro, vendí el dinero. Qué bueno. Porque es una necesidad en ti. Entonces, si tú que ya casi no me dejas predicar a mí aquí, aquí ya tenemos apóstoles, patriarcas, obispos. Yo soy un simple pastor. No quiero título. Compartieras esta palabra de gracia, oído, porque tú la conoces. Entonces tú sí eres un embajador. Quizás otro por ahí no pueda decir, yo soy embajador, pero tú le preguntas y no sabes ni el sentido de eso. Pero tú sí eres un embajador porque tú tienes algo que darle a la gente dentro de un sistema hostil religioso. Cuando tú lo hagas y compartas, no con 500 personas, no te está hablando de 500 personas. Nosotros no estamos en eso, nosotros estamos en nuestra visión es aclararle el misterio de la gracia, ya sea uno, ya sea dos, ya sea 500, ya sea 1000, establecemos embajada en todas partes, ahora mismo ahora mismo es como una telaraña.
Así, mira, oye, yo te digo que yo a veces me asusto y digo, cuando esta araña... ¿Eh? Ayer esos teléfonos se reventaron de todas partes de Estados Unidos, de Los Ángeles, de aquí de Miami, de Coral Gables, de todas partes. Cuando esto explote, aquí pueden haber unas cuantas gente asustada. Entonces, si ya tú tienes esta palabra, oído, y tú la compartes, oído, te va a hacer sentir bien. Porque el dinero que tú quieres, tú dices, ay, que quiero dinero, pero tú no quieres dinero. Tú lo que quieres es sentirte bien y crees que teniendo el dinero te vas a sentir bien. Porque es una necesidad en ti de sentirte bien. Diga, yo tengo una necesidad de sentirme bien. El que está enfermo, ¿para qué quiere la salud? Para sentirse bien. El que quiere una casa más grande, ¿para qué la quiere? Para sentirse bien, pero él no sabe que él quiere eso para sentirse bien. Él lo que quiere es la casa, sin darse cuenta que sentirse bien es primero y la casa viene después. Porque ¿qué haces tú, oído? Sin conocer este principio, que mañana tengas la casa y te sigas sintiendo mal dentro de la casa. Que tengas que estarte tomando media botella de ron para sentirte bien. Y estás en la casa grande. Y tienes que ser infiel a la esposa para sentirte bien. Y estás en la casa grande ya tienes más dinero. Entonces, el principio no está en la casa grande, sino está en sentirse bien. Y yo te doy una receta. Comparte esta palabra. Porque si aquí no me dejas predicar tú en mi casa, ¿cuándo vas a traer a una persona por la mano y decir, mira, a esta llevo un año hablándole el misterio de la gracia y por fin entendió y lo traje para que siga creciendo? Ahí te la dejo, voy a buscar otra. Así es, así es. Pero pasa un año, y pasan 2, y pasan 3, y pasan 4, y eres fiel en tus diezmos, y eres fiel sentado en la silla, y mientras Adela coge un avión y se va para allá, ¿tú sabes? Adela le está predicando a un grupo de pastores. Sí, señor. Como te lo dije la semana pasada. Cualquiera de ustedes aquí, que lleve aquí 2 o 3 años, puede, te lo digo, puede sentar a un grupo de pastores y hablarle esta palabra. Ellos están ciegos, ellos no saben lo que están hablando. Entonces ella ha recibido lo mismo que los demás. Entonces tú quieres sentirte bien. No dejes que se te empose la palabra. Es que se te emposa porque Jesús lo que dijo fue, el que recibe esta palabra de su interior nacerá una ¿qué? Fuente. ¿Qué hace una fuente? Ayúdame. Fluir. Entonces, segunda de Timoteo, sigo leyendo ahí, dice, también debes saber esto, Timoteo, que en los últimos tiempos van a ser muy difíciles ser cristiano. La gente amará solo el dinero y a sí misma. Serán orgullosos, jactanciosos, blasfemos, desobedientes a sus padres e impíos. Tan duros de corazón serán que jamás cederán ante los demás. Serán mentirosos, chismosos, inmorales, duros, crueles, y se burlarán de los que intenten hacer el bien. Traicionarán a sus amigos. Serán iracundos, orgullosos y preferirán divertirse antes que adorar a Dios. Oído, mira cómo termina esto. Yo no sé la tuya, pero mira la mía lo que dice aquí. Tú tienes una igual que la mía, Marce, ¿no? Mira, dice. Irán a la iglesia. Entonces dice, fíjate, sí, pero en el fondo no creerán lo que oyen. Gracias a Dios que aquí no hay ninguno de esos. Irán a la iglesia, sí. Pero en el fondo no creerán lo que oyen. Lee conmigo Juan capítulo 4.
Ah, mira, estos evítalos. Estos días yo me encontré con una persona y me dijo, no, yo me llevo bien con tu mundo. Le dije, discrepo contigo. A mí mi mamá me enseñó a ser educado y respetar, pero que yo tenía derecho a escoger mis amistades y que a lo que no servía le diera de lado. Si tú quieres quedarte bien con tu mundo, Hialeah tiene una buena postulación para alcalde. Porque al que ganó lo están investigando, llevó hasta personas que no podían hablar sin identificación. Eso, mira, ahora, dime tú si nosotros no estamos viviendo en un movimiento hostil, señores, porque es que el descaro, la vergüenza, había que ver aquellos, los pobres viejitos que viven en los homes, los llevaron con los walkers en silla de rueda con pamper orinado. Y le decían, ¿y usted cómo se llama? No sabía el hombre porque tenía Parkinson. Y así votaron. No tenían ID. No tenían ID. Entonces, si vamos a ver lo que está por ahí, el sistema político es una cosa seria. Yo no sé qué va a pasar aquí, pero una cosa, cada día se descubren más cosas. Ahora resulta que se ha descubierto que las corporaciones llevan 3 años sin pagar impuestos. Y a ti si te atrasas 15 días te mandan 3 inspectores del IRS. Y los bancos llevan 3 años que no pagan porque las leyes... Ahora, pero esas leyes... Y ya tú ves la gente tirada en la calle. Ya es aquí en Miami, en Nueva York, y es en Oklahoma, y en todas partes, porque ya la gente no aguanta más, no resiste más. Porque es un sistema hostil. Entonces tú tienes la palabra para compartirla con esa gente. Juan 4. Verso 35. Este es Jesús hablando con sus discípulos ahí, después de haber hablado esto de lo que pasó allí con la mujer enfrente al pozo, que la mujer tenía la costumbre de ir a buscar agua todos los días allí, y entonces Jesús comprendió que con los religiosos no había adelantado nada. Tú te pones a mirar el ministerio de Jesús, en ningún lugar aparece de que el sumo sacerdote tal, o el fariseo tal, o el principal de la sinagoga tal, finalmente reconoció que lo que él hablaba era lo que era. Ninguno, no pudo convencer a ninguno. Entonces él finalmente reconoció que habían otra gente que estaban con un clamor mudo, buscando y necesitando lo que él tenía. Y él no fue por casualidad al pozo de Jacob, él fue allí con un propósito. Y allí, diríamos casualidad, llegó la joven a buscar el agua y tuvieron el encuentro. Y finalmente cuando ella entiende frente a quién estaba, ¿ves? Donde ella entiende que aquel era el Mesías que se estaba esperando, que aquel era el profeta que se estaba esperando, dice que tiró el cántaro, oído, y se fue a su pueblo, a Samaria, y trajo todo el pueblo a Jesús. Quiere decir que no pierdas mucho tiempo con los religiosos. No te empeñes en el religioso. Tú al religioso siempre la semilla. Pero hay gente por ahí que no son religiosos, lo que no le queda es más remedio que estar donde están. Entonces se ponen a hablar ahí y entonces ella deja el cántaro, trae un pueblo a Jesús, y entonces en el verso 35 dícele él a sus discípulos, ¿no dicen ustedes, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos,
porque ya están blancos para la siega. O sea, desde aquel momento ya el ambiente está listo para que tú le hables a alguien acerca de uno que se llama Jesucristo. Lee conmigo ahora en Mateo 9. Mateo 9. Siéntete útil, es una necesidad que hay en ti. Yo le comentaba a mi esposa en estos días que no es que uno quisiera volver a esos tiempos, ¿no? Pero gente que llevan algún tiempo ya en el asunto del Evangelio, sí hay algo que hay que identificar, o hay algo que hay que ver, no se puede negar. En los tiempos de antes, ya hablo 15, 20 años atrás, los cristianos eran gente fervorosa. Eso es. ¿Sí o no? Sí, así es. Equivocados por demás. Bueno, pero equivocados están los de ahora. ¿Eh? Yo nací en medio de aquello. ¿Eh? Y conocí aquel ambiente. Gente fervorosa. Tú también. Gente fervorosa. Gente fervorosa que... equivocados por demás, que la gente no conocían esta revelación de la gracia, lo de ellos era salvar las almas, pero oye, ellos andaban salvando almas. Ajá. Eso es. Y donde quiera, en cualquier esquina te montaban un timbeque. Así es. Y tú estabas viendo la novela y te montaban ahí una flauta con unas panderetas y unos cacharros y empezaban a cantar y tú decías, oye, estos aleluya no piensan en ir. Ajá. Porque si en la iglesia no había reunión, ellos iban para la calle. Así es. Y te digo algo, a mí lo que me dio la ayudita para dar el paso a tener esa relación con Dios fue un corito que cantaban unos aleluya que no me dejaban ver la novela cuando aquello, ¿cuál era? La gata era la que daba la novela. Iban a la esquina de la casa y cantaban, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, la vida pasa. ¿Se acuerdan? Toda la semana, creo que era el jueves, que esa gente, yo decía, ahorita llegan por ahí. Esta gente no tiene iglesia, le voy a llamar a la policía. Pero era jueves por juego, viene con las panderetas y después agarraban, tenían un megáfono y ahí empezaban ellos con su futete a predicar la palabra. Lo que hablaban era infierno y el diablo viene, pero eran gente fervorosa. Yo pregunto, ¿qué sería? ¿Sería que estaban amenazados? Amenazados que si no lo hacían, el diablo se los iba a llevar, ¿sería eso? ¿Sería que estaban agradecidos de lo que Dios les había hecho en sus vidas? Enamorados de Dios. Yo lo creo. Lo que tenían, eso daban. Y entonces tú... Gloria a Dios. Pero era gente fervorosa. Me acuerdo esas épocas, que ya eso no se ve tampoco. Hoy cuando tú ves, porque yo no veo, a mí Dios me dijo, oye, no quiero que veas ningún programa más de eso de televisión, de ninguno, porque me hace daño. Ver los disparates que hablan, ver la gente siendo avasallada, siendo engañada, pero no cabe la gente en esos lugares. Entonces yo no los veo. Pero yo me acuerdo, yo fui evangelista varios años, visité muchos países, casi toda Latinoamérica, y también visité iglesias y conocí muchos ministerios. Y tú veías a aquella gente que de verdad, por ejemplo, estaban en la santería. Y entonces venían a una iglesia, a una campaña, y recibían a Jesucristo por la mañana. Oye, por la noche esa gente traían los búcaros, las cazuelas, para romperlos allí, para decir, yo dejé esto ya.
Tú veías a la gente homosexuales recibiendo a Jesucristo y cambiando sus vidas. Tuvimos la amistad de tener amistad con gente famosa que fueron homosexuales, fueron transvestis, con uno que le decían el Lupo, porque imitaba a la Lupe, Arnaldo Figueroa. Estuvo en nuestra iglesia allá en Palavini, y tuvimos también amistad con Miguel de Jesús, que le decían la Iris Chacón, porque se inyectó silicona en las nalgas, tenía unas nalgas de este tamaño así. Pero como ese hombre, esos dos hombres, Dios lo tocó en un mensaje y había ese fervor. Tú veías cambio, ahora no, ahora hay iglesias de homosexuales. Evangélica. No estoy hablando de católicos, ni brujeros, ni budistas. Evangélica, que van las parejas, mujer y mujer, o hombre y hombre, cogidos de mano. Y eso es común y corriente. Entonces dime si no estamos en un territorio hostil. ¿Tú veías milagros de verdad? Sí. Milagros de verdad. Porque yo creo, por ejemplo, que ese mismo milagro que Dios le hizo a este Miguel de Jesús. Bueno, el hombre entendió finalmente que él era hombre, que no era homosexual. Y entonces empezó a ir a la iglesia con un fervor, ¿no? Pero tenía un problema, porque entonces ya se vistió de hombre y ya la ropa de hombre, por supuesto, no le quedaba bien, porque tenía las nalgas aquellas, porque imagínate, imitaba a Iris Chacón. No sé cuántos conocieron alguna vez a la Iris Chacón. Era la vedette de aquellos tiempos que lo que mandaba por ahí era un baúl gigantesco. Y el hombre ayunaba. No te digo que es que estuvieran bien, pero te digo algo. Para ayunar 40 días, hermano, hay que tener fervor. No ayunitos como uno que yo conozco en estos días, que son ayunitos de dejar de comer caramelo. Hermano, vamos a dejar de comer dulces esta semana, ayunemos el dulce. ¿Y eso qué cosa es? O ayunos de caldo de pollo. ¿Y eso qué cosa es? Yo te hablo de gente que se encerraban en un cuarto y le decían al otro, pónmele una tabla con un clavo por fuera, y hasta que Dios a mí no me habla que adentro, yo no salgo aunque me muera que adentro. Eso no existe. La iglesia se ha envuelto en una cosa, un espectáculo, como dice un señor en un libro, Charles Winslow, que dice que la gente entra y sale, pero sale vacío igual, porque no hay palabra. Es un espectáculo, ya no se sabe si uno está viendo el premio a los Grammy o un culto de adoración a Dios. Y como este hombre, Miguel de Jesús, me lo contó personalmente a mí. Se metía ahí a orar y a ayunar y a gemir y a patalear y a clamar porque le daba vergüenza de lo que él tenía. Dice que una noche de madrugada sintió la presencia de una cosa en el cuarto, y cuando amaneció por la mañana se habían ido las nalgas. Gloria a Dios, aleluya. Sin truco y sin manipulación y sin nada. Milagros, milagros. Entonces yo le decía a mi esposa, ¿será que yo que estoy equivocado? Pero a mí me luce que la gente de antes, no estoy hablando de antes, hace 100 años, hablando hace 20 años, no tenían diccionarios griegos ni hebreos. Así es. Pero era gente fervorosa. Era gente fervorosa. Yo caminé los campos de Nicaragua, yo caminé Honduras, yo caminé Venezuela, caminé Colombia, caminé Brasil, caminé Costa Rica, caminé todos esos países por ahí, y República Dominicana, donde esa gente caminaban 4 horas para ir a un culto por medio de la oscuridad, porque era puro monte. Yo sé lo que es. Y yo veo a la gente hoy en día que tranquilamente se pasan un mes, bienvenidos a la iglesia, como mes y medio, y después vienen como si estuvieras acostado con ellos la noche anterior. ¿Sí? Hello. Es verdad. Sin darse cuenta
que Dios ahí nos ha dejado un compromiso. Entonces lee conmigo Mateo 9 y ahí nos vamos. Ya. Te queda con ganas, aquí hay como 5 o 6 que están dispuestos a seguir predicando. 5 o 6 no, como 7 o 8. O 9 o 10. O 20 o 30. Mateo ¿qué? 9, te lo dije que era 9. Verso 35. Hazlo, siéntete bien, invita a tu compañero en el trabajo, a la hora del almuerzo, a sentarte ahí tranquilito, sin atacar. Le pregunto, ¿tú no sabes que dice Dios en la palabra que tú eres un bendecido? ¿Cómo? ¿Cómo? Que tú estás predestinado. ¿Cómo? Regálame 10 minutos. Y ahí le empiezas a explicar. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros, pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Bien, bendecidos todos en esta mañana. Vamos a declarar la palabra por las finanzas, por las primicias. Si alguien llegó un poquito tarde. ¿Viste qué bien estuvo hoy? Porque llenamos la zona aquella, después se llenó esta zona y entonces sentamos a la gente en esta zona, a la parte de adelante, cosa que los que llegan un poquito retrasados, por la razón que sea, se le hizo tarde, tienen un compromiso, no pudieron llegar temprano, puedan llegar y tengan sus asientos ahí disponibles. ¿Alguien más? ¿No? Bien. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias por la maravilla del conocimiento, por la revelación de tu palabra. Te damos muchas gracias. Ahora, Padre, en el nombre de Jesucristo levantamos estas primicias, estas ofrendas en forma de adoración. Así nos enseña tu palabra, que aquí el dinero lo reciben hombres mortales, de manera que esta palabra pues corra, podamos cubrir los gastos de internet, televisión, renta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando lo hacemos, nuestra actitud la recibes tú en tu trono. Te damos las gracias. Declaramos que así como el principio de la masa es santa, el resto de la masa también lo es. Declaramos ventanas abiertas, declaramos trabajos, declaramos negocios, declaramos prosperidad, declaramos salud, Padre, en el nombre de Jesucristo. Declaramos que no formamos parte de este sistema. Sí, Señor, lo creo. No formamos parte de este sistema. Pertenecemos a otro sistema, a otro reino. Y conforme a ese reino, declaramos día a día que estamos bendecidos con toda bendición. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.